despertar de mañana, al despertar de mañana, al despertar. Hola hermanos, nos toca en esta oportunidad vincularnos por este medio y es una situación totalmente inédita para todos nosotros. El tener las reuniones de esta manera y cómo recordamos, cómo añoramos lo que hasta hace poco tiempo disfrutábamos, que era el juntarnos en el salón, poder disfrutar de las reuniones, de los campamentos, de las conferencias. Pero bueno, son tiempos que Dios permite. Disfrutar de la comunión de otra manera. Si bien lo ideal es poder vernos presencial físicamente, la comunión no se ve restringida al no poder hacerlo. Lo mismo pasa cuando uno está enfermo o de viaje o por algún motivo no podemos asistir, no es que no estamos en comunión, se ejerce de otra manera. Y bueno, estos son tiempos que Dios permite. ¿Y cómo nos hace valorar lo que quizá no nos dábamos cuenta que teníamos? Y hoy extrañamos estas cosas y yo creo que cuando podamos volver a los salones vamos a quizás darnos cuenta de cosas que antes no le dábamos tanto valor. Entonces quizá alguna vez por ahí no asistíamos a la reunión por algún inconveniente o cansancio o lo que sea, y creo que ahora vamos a hacer un poquito más de esfuerzo. ¿Por qué? Porque vamos a acordarnos de cuando no podíamos reunirnos y cuántas ganas teníamos de hacerlo. Y estos son tiempos en los que Dios permite que ejercitemos algún aspecto de nuestra vida, seguramente distinto, o que no prestábamos tanta atención, tanto en lo personal como iglesia. Y mucha gente, o algunos hermanos dicen, Dios mandó esto. Yo no sé si Dios lo mandó. Quizá haya sido producto de algún descuido del hombre o de alguna otra cosa. Lo que sí estoy cierto es que Dios lo permitió. Así como hay hermanos que dicen, la Biblia habla de estas cosas que están pasando y buscan en los textos allí cómo respaldar sus opiniones. No sé si habla de esto que está pasando. Lo que estoy cierto es que habla de cosas como estas. Entonces tenemos que buscar en la palabra de Dios, para tiempos como estos, qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Dios está en control de toda situación en todo tiempo, incluso en tiempos inéditos como estos. Y sabemos que dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, en el capítulo 8 de Romanos, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, tenemos que buscar en estos tiempos, vuelvo a decir que no estamos acostumbrados, tan diferentes, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Qué aspectos tenemos que ejercitar? ¿Qué cosas tenemos que ver? ¿Qué cosas tenemos que valorar? Para que no sea un tiempo pasado sin provecho. Dice la palabra de Dios que ni aun un cabello cae de nuestra cabeza sin que el Señor lo sepa. Bueno, ¿cuánto más algo tan importante como este tiempo? Por eso es sabio examinar estas cosas y tener presente que una circunstancia terrenal que nos toque vivir no puede cambiar una convicción espiritual. Una circunstancia terrenal que nos toque vivir no puede cambiar una convicción espiritual. Y es tiempo donde tenemos que ejercitarnos en estas cosas que sabemos, que están en la palabra de Dios. Y yo cuando meditaba en este tiempo que compartir con ustedes, recordaba de un escrito que dejó Pablo a los tesalonicenses, que dejó Dios para nosotros, escrito. Pablo se lo escribió a estos hermanos, pero Dios lo dejó para nosotros. Y allí en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, en el verso 12 en adelante, Pablo da una serie de enseñanzas, de frases muy cortitas, que en mi Biblia está titulado Enseñanza respecto a varios deberes. Sabemos que los títulos de los párrafos no son inspirados, que esto lo hacen los editores de la Biblia, pero lo que está enseñando sí es inspirado, sí lo manda Dios. Por eso es importante prestar atención a estas cosas. Y dentro de estos versículos hay uno que me llama mucho la atención, que es el verso 18, que los invito a leer. Según 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice el apóstol, dad gracias en todo. Y uno cuando medita esto puede decir, bueno, qué difícil que es esto, ¿no? Porque no estamos exentos de problemas. Siempre en nuestra vida estamos esperando resolver alguna situación.
Y dice Proverbios capítulo 13, verso 12, que la esperanza que se demora es tormento al corazón, y es difícil dar gracias cuando uno tiene alguna situación que lo aflige. Cuanto más en este tiempo de pandemia, de aislamiento social, donde muchos de los hermanos tienen problemas para cubrir sus gastos, algunos tuvieron los sueldos recortados, otros fueron despedidos del trabajo. Algunos que trabajamos por nuestra cuenta vimos reducidos nuestros ingresos, tenemos algunas dificultades económicas quizás, problemas de trabajo, no podemos congregarnos como decíamos recién, no podemos ver a la familia, aún hay fiestas familiares, cumpleaños, Día del Padre, que no podemos ver a la familia. Y bueno, la lista es muy extensa y usted puede ampliarla, puede completar con alguna necesidad, alguna dificultad propia que usted tenga. Sin embargo, en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios nos pide que demos gracias a Dios en todo. Y nos dice cuál es la recompensa de cumplir con estos deberes, como titula el editor de mi Biblia, que el Señor nos pide. Y en los versos 23 y 24 dice cuál es el resultado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, hay una realidad. Esto no siempre se hace en nuestra vida, al menos en la mía. La verdad es que yo me canso, a veces me impaciento un poco, a veces me desanimo. Y quizás no llegamos a quejarnos de este pan tan liviano, como hizo el pueblo de Israel. Nosotros, al verlo escrito, estas cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza, quizás somos conscientes de esto y no llegamos a quejarnos de este pan tan liviano. Pero sí, a veces nos es difícil agradecer en estos tiempos difíciles que nos tocan atravesar. Nos es difícil vivir lo que vivían los hermanos a los que fue dirigida la carta a los hebreos, que dice que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Qué bendición es poder vivir las dificultades de esta manera, vivirlas en la fe, con el sostén de Dios. Pero no siempre es fácil agradecer en estas situaciones. Ahora, ¿por qué tenemos que ser agradecidos en medio de circunstancias difíciles que no nos gustan? Bueno, primeramente tenemos que ser agradecidos por lo que pasó. Fuimos salvos sin merecerlo. Y es algo terrible pensar lo que hizo Dios para que nosotros pudiésemos ser salvos. Haber enviado a su Hijo a morir por nosotros, sin nosotros merecerlo. Cuando consideramos la creación, la maravilla de lo que son los planetas, los gigantescos que son las estrellas, no podemos dejar de pensar que por ninguna cosa que el Señor haya hecho, pagó un precio tan alto como por nuestra salvación. Ninguna de las cosas que el Señor creó pagó un precio tan alto como para que nosotros podamos ser hechos sus hijos. Y todas estas cosas grandiosas que vemos de la creación, que tanto nos maravillan, las hizo con el poder de su palabra en un instante. Allí vemos en Génesis cómo día a día fue creando cosas. Y día es un día. La palabra original habla de día. Sin embargo, en nuestra vida invirtió muchísimo más tiempo. Y al día de hoy nos sigue enseñando, nos sigue corrigiendo, nos sigue instruyendo para que podamos crecer en la fe, para que podamos ser bendecidos por Él. Y Dios hizo esto en nuestra vida, sin tener nosotros medios para hacerlo ni merecerlo. Y nos hizo parte de su familia. Y hoy podemos disfrutar de la comunión, lo que es ser parte del pueblo de Dios, que nos lleva a esta necesidad que cuando no nos podemos reunir por circunstancias como esta, nos lleva a vincularnos por estos medios. A veces por reuniones en Zoom, a veces por videos de YouTube. Y buscamos la forma de vincularnos, de compartir los motivos de oración, de escuchar la palabra de Dios, porque tenemos la necesidad de estar juntos aún sin poder hacerlo físicamente. ¿Y por qué más tenemos que estar agradecidos? Y por lo que nos espera el cielo, vivir eternamente en la presencia de Dios. Allí el salmista del Salmo 23, verso 6, dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Y el Salmo 73, versos 24 y 25, dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista piensa, después de las bendiciones de haber transitado esta vida con la compañía del Señor, nos espera el cielo. Y él llega a una conclusión, teniendo esto no quiero más nada. Esto debiera llevarnos a vivir
agradecidos. Ahora, lo cierto es que pasamos situaciones que no nos gustan, sobre todo en este tiempo. Pasamos estas situaciones, pero tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 4, 2 Corintios 4, versos 17 y 18, donde el apóstol escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros podemos decir: pero Pablo, ¿cómo escribís estas cosas? ¿Cómo esta leve tribulación? Considerando lo que pasó a este hombre de Dios. Sufrió azote, sufrió cárcel, naufragios, descrédito. ¿Cuántas veces tuvo que él defender su apostolado? Pero él decía que estas cosas son leves en comparación con lo que le esperaba. En comparación con lo que nos espera a nosotros, hermanos. Spurgeon escribió que no habrá en el cielo portadores de coronas que en la tierra no hayan sido portadores de cruces. Hermanos, este tiempo que nos toca vivir, si lo atravesamos en la fe, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y esto es lo que nos espera en aquel tiempo. Pero estas cosas que nosotros estamos viviendo aquí, si las atravesamos en la fe, también tienen efectos en nuestra vida. ¿En qué se ve? En un carácter. En un carácter formado por el Señor. Que sea de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Ahora, ¿cuándo es que nosotros podemos llegar a no estar agradecidos? Y podemos preguntar: ¿cómo? ¿Se puede no estar agradecido con estas cosas que consideramos nosotros? Sí, claro que se puede. Por eso es importante que como escribe Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 28, 1 Corintios, dice: cada uno examínese a sí mismo. Cada uno examínese a sí mismo, porque podemos estar viviendo sin estar agradecidos al Señor. Porque no es lo mismo agradecer que ser agradecidos. No es lo mismo agradecer que ser agradecidos. Yo siempre me acuerdo de los cumpleaños de chiquito, cuando me traían los regalos. Uno era chico, iba corriendo a buscar, y nuestro papá nos decía: no tenés que preocuparte por el regalo, sino por la asistencia de los primos, de los amigos. Sin embargo, el nene va a buscar el regalo, y cuando abría, me acuerdo, era muy diferente la reacción cuando era un juguete a cuando era ropa. Y cuando era ropa, la verdad que a mí mucho no me entusiasmaba. Si bien a mi papá les gustaba mucho porque la ropa es cara y les alivió un gasto a ellos, a mí no me gustaba. Ahora, mis papás decían: bueno, ¿qué se dice? Gracias. Y decíamos gracias, pero no estábamos agradecidos. Bueno, muchas veces nos pasa lo mismo. Podemos decir: Señor, gracias por este día, gracias por la familia. Incluso cuando tomamos la cena decimos: gracias por este pan, gracias por habernos rescatado. Pero podemos estar diciendo estas cosas sin estar agradecidos, porque sabemos que lo tenemos que hacer. Pero la realidad es que estamos enojados, o quizás estamos entristecidos, que es una forma que a veces usamos los hermanos para no decir que estamos enojados. Decimos: estoy triste, porque no nos animaríamos a decir que estamos enojados con lo que Dios permite, o estamos enojados con la iglesia. Entonces buscamos esta otra forma de decir: no, estoy entristecido. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos examinemos, para poder identificar estas cosas y confesar. ¿Qué es confesar? Es decir lo mismo. Decir lo mismo que Dios dice. Y darnos cuenta por qué no estamos siendo agradecidos. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales podemos no estar agradecidos? Bueno, porque a veces no somos conscientes de lo que somos, o no somos conscientes de lo que merecemos. No consideramos que no somos otra cosa que deudores, que somos un tizón arrebatado del incendio, y pensamos que lo que tenemos lo merecemos. Y a veces podemos pensar que merecemos más. Allí el apóstol, en Romanos capítulo 4, verso 4, dice que ¿qué obra? El salario se le cuenta como deuda y no como gracia. Y podemos pensar que Dios nos debe algo, aunque no lo digamos, por lo que hacemos, por lo que trabajamos. Por eso Romanos 12, capítulo 12, verso 3, dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, sino cada uno conforme a la medida de la fe que Dios nos dio, para no equivocar esta visión. Allí cantaba un pastor que había hecho un viaje en avión, y cuando está por embarcar le dicen: bueno, el vuelo está completo, así que lo vamos a pasar a primera clase. Y bueno, es muy diferente la primera clase a la clase turista.
Y este hermano, cuando lo ponen en primera clase, no lo podía creer. Miraba los asientos y el servicio que tenía y pedía que le sirvan una cosa y otra, y estaba muy agradecido y contento por esto que él había recibido sin haberlo pagado. Y él contaba que cerca de él había otro pasajero que había pagado el pasaje con el valor que correspondía a primera, y se lo notaba un tanto fastidioso. Quizá pensando, yo gasté tanta plata por estar acá, y este que no pagó este lugar, lo está disfrutando igual. Y la actitud de los dos era muy diferente. El que había pagado, el que merecía ese lugar porque lo había pagado, a él que lo había recibido de regalo. Ahora, hermanos, tenemos que saber que lo que tenemos es por gracia. Si cada uno considera su propia vida de acuerdo a la medida de la fe que Dios nos dio, nos damos cuenta que lo que tenemos es por gracia, que no merecemos lo que nos dio, que lo que merecíamos nosotros era el infierno. Y todas estas cosas que Dios nos regala en esta vida es porque están dentro de sus planes y su misericordia. Ahora, ¿por qué otra cosa podemos no estar agradecidos? Y a veces porque no le damos el valor que tiene cada cosa. A veces erramos en a qué valor le asignamos a cada cosa. Allí en el capítulo 12 de Lucas se relata el encuentro de un muchacho que se encuentra con el Señor. Y uno, si se pone en ese lugar, podría pensar, ¿qué haría yo si me encuentro con el Señor? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué cosa podría aprender escuchándolo? ¿Qué podría ver los milagros que hace? Qué maravilla poder tener un encuentro con el Señor. Sin embargo, este muchacho, al encontrarse con el Señor y tener esta gama inmensa de posibilidades, él le dice, dile a mi hermano que parta herencia conmigo. Y el Señor no tiene que decir, ¿quién me puso por juez y partidor? Como diciendo, me estás preguntando algo que no es mi rubro. Rubén Miguel les decía, es como si le preguntase al maestro, ¿qué me conviene, Visa o Master? Dice, ¿cómo me preguntás eso a mí? ¿Tenés tantas cosas para preguntar y esto es lo que a vos te importa? Dile a mi hermano que parta herencia conmigo. Bueno, hermanos, no hay cosa más vacía que tener éxito o tener el corazón puesto en las cosas a las cuales Dios no le da valor. Estas cosas producen insatisfacción. Estas cosas no dan plenitud. Allí, 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, dice que las riquezas son inciertas. Y creo que casi ninguno de nosotros tiene riquezas. Pero sí buscamos cierto bienestar. Y esto nos lleva muchas veces más tiempo, en horas y en ocupación de la mente, del que debiera llevar. Creo que no necesitamos tanto que Dios nos dé más beneficios como la capacidad de que podamos valorar las cosas que ya nos dio. No tenemos que estar tan ocupados en estas cosas que no tienen tanto valor. Quizá un poco más de bienestar nos lleva más esfuerzo o tiempo de que debería. Y no nos damos cuenta y le dedicamos la vida a estas cosas. Y esto trae frustración. Y esto hace que no estemos agradecidos. ¿Qué otra cosa puede llevar a que no estemos agradecidos? Bueno, quizá alguna expectativa que tenemos en lo espiritual o en lo ministerial no se cumple. Y quizá hay alguna tarea mismo dentro de la iglesia que con un corazón sincero quisiéramos hacer y no nos la encomiendan a nosotros. Y esto puede llegar a traer enojo o estar entristecido, como decíamos antes. Tenemos que considerar que la obra es de Dios. Y como quedó registrado en Hechos 5, aquel judío Gamaliel, que dijo que si la obra de Dios va a permanecer, y si es de los hombres, va a desaparecer, es la casa de Dios. Tenemos que ser conscientes que vivimos en medio de una sociedad que todo el tiempo nos insta a querer cumplir nuestros sueños. Es una manera romántica de decir hacer lo que nosotros queremos. Como no podemos decir, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Decimos, bueno, yo quiero cumplir mis sueños y tengo en el corazón hacer tal cosa. Los hijos de Dios no estamos llamados a cumplir nuestros sueños, sino a cumplir los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son perfectos, son eternos, son completamente satisfactorios. Por eso tenemos que tener cuidado que estas cosas no entren en el corazón. Ahora, ¿queremos ser agradecidos? Bueno, tenemos que considerar que tenemos vida eterna. Y eterno no es algo que no termina, esto es perpetuo. Lo eterno tiene que ver con Dios. Lo eterno está más allá del tiempo y más allá de lo que nos toca vivir hoy, que en general es lo que más nos preocupa. Nosotros tenemos vida eterna, tenemos vida de Dios, y lo eterno y lo temporal son opuestos. Si queremos gozar de la vida eterna, no podemos estar tan ocupados en las cosas temporales como para no poder pensar en las cosas eternas.
tenemos que pensar en las cosas que disfrutamos y tenemos que pensar en las cosas que nos esperan. Ahora, ¿cómo lograr esto? Es la pregunta del millón. Bueno, la clave creo que está en el final del versículo. Dice que tenemos que ser agradecidos porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y la clave está acá, en Cristo. La única forma de poder disfrutar la vida eterna que nosotros ya tenemos, al momento de convertirnos, ya tenemos vida eterna. Y la forma de disfrutar esto es en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? Con la manifestación de la vida del Señor en nuestra vida por medio de su Espíritu. 1 Juan 2.6 dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora uno puede decir, bueno, ¿quién puede andar como Él anduvo, no? ¿Qué cosa difícil nos pide? Bueno, yo escuchaba hace unos días en un video de un predicador extranjero que vivía en una zona de campo donde nevaba, y él contaba que en invierno el papá lo llamaba para poder ir a darle de comer a los animales. Y él contaba que él era muy chiquito y su papá era un hombre muy robusto, muy alto, muy grandote, y el papá iba caminando y hundiendo los pies en la nieve y bajando huellas. Y él, que era chiquito, iba caminando atrás, tratando de pisar los mismos lugares que pisaba el papá. Claro, una estatura muchísimo menor. Y él decía, si alguien me veía, podía pensar que parecía una araña borracha. Ahora, si bien yo me veía de esta forma casi ridícula, nadie dudaba de qué es lo que yo estaba queriendo hacer. Yo estaba queriendo seguir las pisadas de mi papá. Y bueno, hermanos, salvando las distancias, nosotros, llenos de problemas, de pecados, de limitaciones, tenemos que tratar de vivir de forma tal que cuando alguno nos vea, piense lo mismo, diga, bueno, qué difícil es andar como él anduvo, pero este hermano evidentemente está queriendo hacer esto. Tratar de seguir los pasos del Señor, para que el Señor se manifieste en nuestra vida. Allí Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 2, versos 3 al 5, y les dice cómo él se manejó en medio de los corintios. ¿Y cómo se manejó? Dice con debilidad, con temor, con temblor. Y él dice, ¿para qué? Para que vuestra fe no sea fundada en sabiduría humana, sino en poder de Dios. Hermanos, si somos conscientes de nuestra limitación, vamos a querer que Dios se manifieste en nuestra vida. Hermanos, tenemos que saber que nuestra fe no se basa en hechos humanos, en sabiduría humana, se basa en poder de Dios. No se basa en las circunstancias que nos tocan vivir, sino en poder de Dios. Que Dios nos bendiga para poder considerar estas cosas, para que 1 Tesalonicenses 5:18 pueda ser una realidad en nuestra vida y podamos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que así sea para la gloria de Dios y para bendición nuestra. Que el Señor les bendiga.